lo que yo quiero es que si voy a facilitar algún material para poderlo leer, tienen que leerlo. ¿Aló? Sí, Se le escucha, doctor. Ya, entonces tienen que eh, poder leerlo para poder participar. Lo que yo como docente estoy buscando con esta actividad, esta gestión, los voy a conocer a todos, quiero el desarrollo de la capacidad oral. Es muy importante la capacidad oral de un futuro estudiante que va a ser abogado. En ese sentido, tenemos que desarrollar esa habilidad de la capacidad oral para, para que ustedes comprendan que ese es nuestro instrumento de trabajo principalmente. Entonces, esa es la finalidad de la actividad, el debate sencillo que mi persona ha preparado en concreto. ¿Será que me habilitas cámara, Zoe? Estoy sin cámara. Zoe, ¿me escuchas? Sí, doctor, usted ya está como anfitrión de la sala, doctor. Usted puede administrar como usted guste la clase. Ahora sí, ya, ahora sí estoy habilitado. Gracias, Zoe, estimado, te agradezco por la colaboración. Entonces les decía, esa es la finalidad de esta actividad del debate sencillo. Por lo que les voy a pedir simplemente que cuando van a venir a participar, necesito que lean las lecturas que se va a facilitar o de acuerdo al tema que se les va a dar, puedan ustedes buscar información para poder mantener una postura en el debate que vamos a realizar. Primera aclaración. Como no es necesario material de exposición, más que todo es trabajar oralidad, lo que sí vamos a pedir para efectos de ponderación es que se cumpla lo que es las reglas del debate sencillo. Les he enviado ya 2 veces al grupo las reglas del debate sencillo, porque esas reglas a mí me permiten los formularios que yo tengo poder calificar todos esos parámetros. Entonces, mal pudiéramos participar sin cumplir simplemente las reglas del debate sencillo. Con esa aclaración, si alguien tiene duda, ingresamos al desarrollo del tema. Tienen la palabra, por favor. Doctor, buenas tardes. Roger le habla. ¿Cómo estás? Doctor, Dime, soy. antes de empezar con el debate, con los grupos que van a debatir el día de hoy, la anterior clase había quedado pendiente el tema de la ponderación de notas para poder ya delimitar y que queden claro también para mis compañeros, porque solamente hemos podido revisar el material que nos había enviado la propuesta. Sin embargo, no lo hemos podido ya consensuar prácticamente. Entonces, para que no haya tampoco un malentendido en futuro, a futuro, tal vez ese temita podríamos cerrarlo, doctor, el tema de la ponderación, y si nos pudiera explicar la metodología, los exámenes y la ponderación respectiva, por favor, doctor. Muy bien, te agradezco por la pregunta, Zoe. El plan de trabajo que vamos a desarrollar esta gestión está dividido en una parte de actividades y una parte de evaluación. Como ustedes lo han podido revisar, en la actividad número 1 es lo que estábamos conversando hace un instante sobre el debate sencillo. En eso, lo que yo les he pedido es que me formen grupos de 5 y la mayoría ya me han enviado, con la única salvedad, para no estar diciendo el grupo de Edwin, puede ser que en el curso haya 2, 3 Edwins, para que no haya una confusión, sería interesante que me individualicen al grupo con un nombre. Cada uno ya sabe cuál es el grupo y poder desarrollar. La actividad número 2, en concreto, aquí sí yo voy a, como también tiene 20 puntos, aquí sí por favor les voy a pedir que puedan concretamente poner el mayor de sus esfuerzos a la hora de poder realizar esta actividad. ¿En qué consiste? Por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar en nuestro contenido del derecho subjetivo. Es un término muy importante en el campo del derecho. Ahora, si hoy día vamos a hablar del derecho subjetivo, puede ser que yo al final de la clase o en el grupo les mande el mismo término y ustedes tienen que explicarme el alcance de ese término. ¿Cuál es la interpretación?
¿Me dejo entender? ¿Qué significa el derecho subjetivo? ¿Cuáles son los alcances? Entonces, la actividad número 2 va relacionado con eso. Por ejemplo, en esta materia, en esta gestión, vamos a hablar de los atributos de la personalidad. Y uno de los atributos de la personalidad es el domicilio. Y puede ser que como actividad número 2 en algún momento les diga, fundaménteme, interpréteme, ¿qué es el domicilio? Entonces, la actividad 2 consiste en eso, que cuando yo les dé un término, ustedes tienen que saber fundamentar, interpretar desde el punto de vista jurídico, qué se entiende ciertos términos que mi persona les va a enviar para que realicen esta actividad. En esta actividad tampoco hay que estar preparando mucho material de exposición, no. Lo que yo quiero verificar es cómo están en la formación de introducción al derecho. Porque noten ustedes que si yo no voy a comprender qué es el derecho subjetivo, como estudiante de derecho y futuro abogado, voy a tener el problema de identificar quién está legitimado para poder demandar. Por ejemplo, un caso en concreto para que me comprendan. Hay casos en la vida práctica que cuando la pareja se separa, equivocadamente a veces, como es un problema familiar, equivocadamente se da algunos casos que los papás, ya sea del varón y la mujer, o la mujer, perdón, intentan plantear una demanda de divorcio. Y aunque, miren ustedes, en la práctica, cuando uno es abogado junior, iniciándose, todavía comete esos errores que al final comprende con la práctica y la experiencia, pero muchas veces eso sale o eso se da a conocer porque en la facultad no hemos entendido qué es derecho subjetivo, qué es el derecho objetivo, qué es la personalidad, qué es la capacidad. O sea, no hay una clara definición conceptual de esos términos. Entonces, mal pudiéramos decir en segundo año de Derecho que los términos conceptuales no nos van a servir, porque también en la práctica, cuando uno hace o comete este tipo de errores y tenemos confusión en las denominaciones conceptuales, los jueces simplemente te responden, no te explican, no te van a decir, te estás equivocando al identificar el derecho subjetivo para que la persona pueda activar, no te van a explicar, simplemente te van a poner un escrito que diga, sujete su demanda o su pretensión a procedimiento. Esa es una realidad en la práctica. Y cuando dice sujete su demanda o su pretensión a procedimiento, ahí nace el problema, ¿no? Uno no entiende qué está mal o qué estamos haciendo mal. Entonces, con la actividad número 2, esa es la finalidad. Por ejemplo, tendremos en este tema de que es de parte de derechos reales, tenemos que agarrar la esencia del término de usucapión y que en la práctica también hay confusión muchas veces a la hora de ejercer la profesión. Algunos creen que no se confunde entre lo que es el derecho de propiedad y la posesión. Miren ustedes, y algunos elementos. Entonces, la actividad número 2, que en la que yo quiero es en la que más se enfoquen, porque la una ahora van a ver cómo funciona, es un tanto interesante, pero no es tan determinante, porque solamente yo con la actividad 2 como ejemplo, voy a ver que Wilmer Flores, que también comprende los términos conceptuales y las definiciones teóricas del derecho. Porque la próxima materia de derecho civil es civil, dos obligaciones, en donde ya no vamos a repetir que tiene legitimación activa, que no es un derecho subjetivo, que no es un derecho positivo, es un derecho natural, y tenemos que manejar a precisión esos términos. Porque noten ustedes que en esta materia, y voy a demostrarles explicando, muchos autores no se han equivocado al decir la madre de los derechos o de las ramas del derecho es el derecho civil, porque todos nos remitimos al derecho civil. Como les decía,
La importancia del domicilio, en este tema vamos a avanzar, no se falten, por favor, según vayamos avanzando, es porque voy a aprender qué pasa cuando yo como abogado ya ejerciendo permito que la notificación no se haga en el domicilio real. Miren ustedes. Entonces, ante la controversia en el campo jurídico, si no hay una buena interpretación del término domicilio real, noten ustedes que siempre nos debemos remitir al Código Civil, porque el Código Civil nos va a dar, si vale el término, las luces para poder comprender qué es un domicilio. Coloquialmente nosotros tenemos idea de qué es un domicilio, pero a nosotros nos interesa el domicilio desde el punto de vista jurídico. Ahora, si en la actividad 2 ustedes no van a dominar el término domicilio, yo voy a hablar domicilio real, domicilio presunto, domicilio natural, vamos a tener dificultad a querer comprender de qué estamos hablando. A eso va la actividad número 2. Todas las definiciones las vamos a comprender en el marco de la interpretación y la argumentación jurídica. Hasta ahí tenemos 40 puntos. Luego tenemos actividades complementarias, que ya las conocen, mapas conceptuales, investigaciones, resúmenes, pero esta gestión vamos a trabajar más videos jurídicos, porque yo quiero crítica y reflexión de lo que ven. Yo para la siguiente clase ya les voy a enviar el primer video jurídico y ustedes me tienen que sacar una conclusión. Todas esas actividades van a tener una ponderación de 10 puntos. Hasta ahí, 20 el debate, 20 la argumentación, fundamentación, más las actividades complementarias, tengo los 50 puntos. Aparte de eso, vamos a desarrollar, después de las actividades complementarias, lo que es la participación en clases. Si bien no habilitan sus cámaras, y hoy día lo vamos a poner en práctica, en algún momento yo voy a agarrar la lista. Voy a decir el estudiante, Marco Ariel, dígame esto o participe en esto. Ahí yo voy a controlar y el que me conteste ya tienes ganado sus 10 puntos para ir avanzando en cuanto a la participación. Hasta ahí tendríamos concretamente los 60 puntos. Y miren ustedes, sin dar ya exámenes. ¿Por qué hemos hecho este sistema? Porque a mí me importa mucho la fundamentación y la argumentación conceptual de la materia. Eso me interesa. Entonces, hasta ahí, prácticamente, si lo vamos a cumplir como lo estoy diciendo, la mayoría ya tendría nota de aprobación sobre 60 puntos. Y miren que no hemos entrado todavía a la forma de evaluación. Sumado esos 60 puntos, vamos a dar un primer parcial de 10, que ustedes ya saben la modalidad es de acuerdo al avance, un segundo parcial, un tercer parcial y un examen final de todo lo avanzado, pero en cuanto a lo que más se resalta, y con eso tendríamos los 100 puntos. Bajo ese parámetro, les voy a dar la palabra hoy, no sé qué parte podemos modificar, pero si ustedes se han dado cuenta, con puras actividades de mucha importancia, porque no son cualquier actividades, ya tendrían 60 puntos y 40 puntos en el marco de la evaluación. Tienes la palabra, Zoe. Sí, doctor. Bueno, sí, le agradezco, doctor, más bien por haber compartido ya el plan de trabajo en nuestra plataforma. Para los compañeros que no han entendido, siempre es bueno recapitular. Vamos a tener entonces 4 exámenes evaluativos, cada uno de 10 puntos, ¿no? Son 40 puntos hasta ahí. Tenemos el foro debate que van a ser 20 puntos, hasta ahí ya tenemos 60. Tenemos el tema de la interpretación y argumentación jurídica que van a ser otros 20 puntos y hasta ahí ya tenemos 80 puntos. Los trabajos prácticos o tareas que nos va a enviar, mapas mentales, investigaciones o resúmenes, van a ser ponderados en su totalidad sobre 10 puntos, ¿no? Y por Correcto, último, estaríamos hablando de la participación en clases. exacto. Como usted ha dicho que Asistencia. muchas veces, o la asistencia, que serían los 10 puntos. Me parece bien, doctor, es prácticamente casi la misma modalidad que hemos trabajado la gestión pasada. Bueno, a mi parecer sí estoy conforme con el plan metodológico de evaluación. Sin Ya, embargo, doctor, como siempre, bueno, siempre tratando de un poquito representar a mis compañeros y a solicitud también de ellos,
Tal vez, doctor, algunos 10 puntos extra más le quisiera solicitar, por favor, si pudiéramos consensuar el día de hoy. Esto para evitar a fin de año que los compañeros que tengan, tal vez por algún problema personal, familiar o esto de las enfermedades, o mis compañeros que trabajan, no logren alcanzar la nota mínima, ¿no? Y se queden con un 45, por decirles, para que no ocurra Exacto. estos reclamos. Tal vez unos 10 puntos adicionales, de alguna forma que usted vea conveniente evaluarnos, doctor, cosa de tener una ponderación de 110 puntos. Esto para evitar estos temas, ¿no? De los compañeros bueno, por alguna cuestión de trabajo o familiar o personal, no logren asimilar o no logren en su momento tal vez dar un buen examen o no logren realizar muy bien las actividades. Entonces, podamos colaborarles, doctor, y también así a los que están optando por excelencia, ¿no? Con estos 10 puntitos Correcto. adicionales, aumentaríamos el promedio que ellos tienen, a todos mis compañeros también que van a optar por esta modalidad. Entonces, eso era lo único, doctor, y tal vez 10 puntitos más, un plus, podríamos ponderar en alguna otra actividad que usted vea conveniente, tal vez un trabajo práctico podría ser, que veo que no tenemos, ¿no? Investigación Claro. o monografía, tal vez lo podríamos poner unos 10 puntitos más. Y bueno, con esto estaría cerrado. De todas maneras, quisiera también escuchar a mis compañeros. Les cederé la palabra y como siempre, en el respectivo orden, compañeros, si gustan opinar, pueden levantar la manito. O si están de acuerdo en la propuesta también que le estoy compartiendo al doctor a nombre del curso. Tienen la palabra, compañeros. Ángela, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, licenciado. Un ¿Cómo gusto estás? Buenas nuevamente tardes. poderlo ver. ¿Cómo está, licenciado? Igualmente. Gracias. Sobre el punto, licenciado, yo estoy muy de acuerdo con toda su propuesta en relación al puntaje hasta alcanzar los 100 puntos, pero como indica mi delegado, es muy cierto, ¿no? En el curso hemos podido consensuar y tal vez solicitar a los licenciados y hemos tenido una respuesta positiva ya por algunos de ellos en proporcionarnos 10 puntos extra en cualquier actividad, ¿no? Para que nosotros podamos aprovechar al máximo, tal vez se puede presentar diferentes situaciones, puede ser de salud y demás, con esta pandemia que se ha dado desde el año, bueno, desde la gestión pasada. Entonces, por esa razón, licenciado, es que estamos solicitando que se pueda dar tal vez 10 puntos más, ¿no? Que se promedie por los 110 para que así nos pueda ayudar de mucha forma, ¿no? A todos los estudiantes que trabajamos y que por distintas razones tal vez el horario nos va a dificultar algunas actividades, licenciado. Solamente eso, licenciado, si lo podría considerar. Muchas gracias. Muy bien, te agradezco, Ángela. Viendo la fundamentación que ambos han planteado, mi persona lo va a tomar en cuenta. Entonces estaríamos quedando en que hay un 10 puntos adicional que durante vayamos avanzando el transcurso de los temas, mi persona les va a indicar a qué se va a referir esos 10 puntos. Internamente también voy a coordinar con los representantes y ellos en su determinado momento les va a transmitir a qué se relaciona esos 10 puntos adicionales que están por encima de los 100 puntos conforme a reglamentación de la universidad. En eso quedaremos, por favor. Se va a considerar y estaríamos desarrollando de esa forma. Otro punto que me olvidaba y esta consideración, y me gustaría que los representantes lo analicen. Hay la propuesta de trabajar con Classroom, esta gestión. Es más, ya lo he creado, lo tengo. A la tarde voy a coordinar con el representante y los agrego a través del código. Voy a pedir que me envíen su correo para poderlos agregar a nuestra plataforma de Classroom. El único detalle que les quiero preguntar, y vean ustedes si les conviene o no, por ejemplo, en el Classroom, las evaluaciones o los cuestionarios no se pueden programar como en el Moodle. Por ejemplo, yo les decía, el cuestionario va a estar abierto de 9 de la mañana a 23:59. Está abierto. Entonces, uno, de acuerdo a sus actividades, de acuerdo a su tiempo, en ese horario durante toda la jornada, escogía e ingresaba a dar el cuestionario. Cosa que no he buscado la opción en Classroom, no tiene esa opción. Lo que sí puedo hacer es poner una determinada hora de 8 a 9 de la mañana y cerrarlo concretamente, lo que es la plataforma
Classroom en una evaluación. Entonces, eso estoy sujeto a la decisión del curso y que me comuniques hoy si las evaluaciones lo vamos a dar mediante Classroom o lo vamos a hacer mediante Moodle. Si me dicen Classroom, con esa aclaración nos vamos a sujetar al Classroom. Y si la mayoría, por el tiempo, por la facilidad que más tiempo nos permite ingresar fuera Moodle, aplicaríamos la plataforma Moodle. Entonces, eso les hago notar, por favor, y ustedes decidan en cuanto solamente las evaluaciones, con qué plataforma se va a dar en concreto. Porque los trabajos prácticos que hubieren, me van a enviar vía Classroom. Ahí lo voy a subir el material, lo van a revisar, todo lo que corresponde. Lo que estaría pendiente son concretamente las actividades de cuestionarios u evaluaciones que tenemos que realizar. ¿Estamos de acuerdo con esa aclaración? Bien, ahora, ya entrando a nuestra materia, tomen apunte, este va a ser nuestro tema número 1. Nuestro tema número 1, que es la ciencia del derecho y su división. Primeramente, en esta materia, lo que a mí me interesa que comprendan y agarren, digamos, una postura en concreto, es que el derecho civil es el derecho que te facilita, que te ayuda a comprender algunas definiciones conceptuales. Por eso es importante el derecho civil. El derecho civil en la parte sustantiva, ahora les explico por qué digo sustantiva, en la parte sustantiva me va a dotar de un sinfín de conceptos que yo voy a poder comprender. Porque la meta mía es de que todos ustedes, ninguno de ustedes en la práctica, me vayan a confundir la posesión con la propiedad. O no me vayan a confundir la posesión con el detentador. Entonces, si alguna vez se han preguntado, ¿y dónde encuentro el respaldo del término de la posesión, el término de la propiedad, de la detentación? Noten ustedes que el marco conceptual, si en algún momento tuvieran controversia, han olvidado algún concepto, remítanse al Código Civil. ¿Me comprenden? Remítanse al Código Civil. Entonces, si esa es la lógica para poder comprender algunos elementos conceptuales en el marco del derecho, esa pues la explicación que les decía a un principio, y les voy a demostrar que la madre de las demás ramas del derecho es el derecho civil. Así de simple, es el derecho civil. Presumo que no todos van a ser civilistas, pero también va a haber una gran cantidad de penalistas. Muchos autores han dicho que para poder comprender en su esencia al derecho penal, miren ustedes, al derecho que también es el más utilizado, si vale el término, debemos de comprender primeramente la estructura del derecho civil, porque solamente así podemos realizar una buena interpretación de la norma. Lo que yo quiero en esta clase y que se les quede muy claro, mis estimados estudiantes, tienen que aprender ustedes a interpretar. Esa es la misión en esta materia que vamos a desarrollar, porque si no vamos a interpretar, yo les hago una pregunta, ¿no habría pues una diferencia en que ustedes han visto, y no me van a dejar mentir, hay muchas personas que se pasan de abogados o creen ser abogados, porque van a una librería, a un puesto de la esquina, y se compran una constitución. Equivocadamente, ellos creen que solo leer ya uno puede llegar a solucionar una controversia. Entre lo que acabo de decir y ustedes, es que la diferencia es que ustedes tienen que hacer ciencia del derecho. Ustedes tienen que ser cientistas del derecho. Si ustedes van a hablar de posesión, tienen que saber fundamentar e interpretar por qué existen elementos o requisitos para la posesión.
¿Me dejo entender? Por eso yo les voy a pedir que le pongan mayor esfuerzo a esta materia, porque y además que les va a servir para las demás materias, porque en tercer año muchos de los docentes ya no repiten los elementos conceptuales, ni la interpretación, y peor todavía argumentación en razón de lo que estamos estudiando. Entonces, ese es el primer punto de partida. Esa es la gran diferencia, si vale el término, entre que muchos caminan entre los juzgados que simplemente son tramitadores, frente a una persona como ustedes que tiene formación cientista en derecho. Esa es la diferencia marcada. Porque si no hubiera esa diferencia marcada, yo sé pues que todo se compraría en el código, se pondrían a leer y ya no tendríamos que estudiar, ¿no? Tendríamos que ir a los tribunales, todo eso. Y aunque no crean, cuando uno no le da importancia a lo que estoy manifestando, muchas veces ahí viene lo que es la pérdida de casos o de procesos. No entender qué es la posesión, qué es la propiedad, y al final hacemos una mala demanda, una mala pretensión ante la autoridad y sale rechazada la demanda, miren ustedes. Y ahí también jugamos nuestra fama como abogados. Entonces, ese es el punto de inicio de la materia. La ciencia del derecho, porque el derecho es ciencia, eso nunca se olvida, lo han visto en Introducción al Derecho, ¿por qué el derecho es ciencia? Lo que yo les puedo decir a grandes rasgos para no desviarme del tema, ustedes saben que toda ciencia tiene un objeto de estudio y también metodología. Entonces, al decir que el derecho es ciencia, estamos recordando los conceptos de Introducción al Derecho, estamos comprendiendo es ciencia porque el derecho tiene un objeto de estudio y para ese objeto de estudio aplica un método o una metodología determinada. Esa es la primera condición. La segunda condición de la materia, el derecho civil, hace una clasificación del derecho. Hace una clasificación. Esta clasificación es tan importante comprenderlo porque cuando ustedes ejerzan la profesión de abogado, van a saber, y hoy les voy a explicar en esta materia, a qué se llama derechos disponibles y a qué se llama derechos indisponibles. Pero para comprender qué es disponible e indisponible, primeramente tengo que comprender cómo se divide el derecho. ¿Cómo se divide? O sea, el derecho es una sola línea, es un solo lineamiento, pues que dentro del mundo de las normas jurídicas existe una división. Y les adelanto algo, existe una división. ¿Y saben cuál es la división más importante? Que para poder ver qué derecho es disponible y qué derecho es indisponible a la hora de pedir una pretensión o hacer una conciliación, que vamos a ver en esta materia, que es la conciliación, lo primero que me debo de preguntar ¿es parte del derecho privado? O sea, ¿las pretensiones son privadas o las pretensiones tienen que ver con el interés del Estado? Si la pretensión que estamos queriendo litigar o la pretensión que estamos pidiendo a la autoridad judicial que se cumpla es o tiene relación con los intereses del Estado, en ese momento me debo acordar que entonces eso es un derecho indisponible. ¿Por qué? Porque es parte del derecho público y hay intereses en donde el Estado tiene participación directa. ¿Me dejo entender? Un ejemplo para comprender derecho privado, derecho público, las adopciones. ¿Alguna vez se han preguntado por qué tarda tanto? Yo sé que algún de ustedes, alguien, Giovanna, Roger, alguien va a litigar una demanda de una adopción. Y ustedes se van a dar cuenta que en ese tipo de procesos, al ser interés público, al tener el Estado un interés en esa pretensión, de acuerdo al procedimiento, necesariamente tiene que participar la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. ¿Por qué?
porque el derecho de los menores, la ley 548, no pertenece a la rama del derecho privado. No pertenece a la rama del derecho privado. Pertenece a la rama del derecho público. Y tiene lógica, ¿no? Porque imagínense que los derechos del Código Niño, Niña, Adolescente pertenecieran a la rama del derecho privado. Sería una atrocidad, una barbaridad, ¿no? Agarraríamos un documento privado y haríamos disposición con los menores, ¿no? Imagínense. Entonces, el legislador lo que hace es, para hablar de la división del derecho, es como si se hiciera una pregunta, ¿no? ¿En qué intereses tiene que intervenir el Estado? En esos intereses, esos derechos van a pertenecer a la rama del derecho público. ¿En qué intereses el Estado no interviene directo? Entonces, en ese derecho va a estar en la rama del derecho privado. Eso es lo que vamos a ver hoy a definición concreta y clara. Pero algo que sí les adelanto y deben grabarlo correctamente en el recuerdo de ustedes, el derecho civil, los que van a ser civilistas, estamos en la rama del derecho privado. Y yo les voy a explicar por qué estamos en la rama del derecho privado en el área civil. Explicado el objetivo de lo que es la pantalla, por favor, les ruego. El objetivo de la materia, lo básico es preguntarnos qué es derecho, ¿no? ¿Qué es el derecho? A ver, vamos a hacer participar en esa parte a los compañeros. ¿Dónde estás? Sixto, Celestino, ¿será que me puedes dar una definición ya como estudiante de segundo año de Derecho? ¿Qué es el derecho? Sixto Celestino, ¿estás en sala? Sí, ¿Cómo sí, estás? doctor. Por favor, Bueno, te ruego que me hagas una definición de derecho ya, y el te voy a derecho, necesitar participación. Dime, te escucho. el derecho es un conjunto de normas ¿Ya? que imponen deberes y normas que confieren facultades que establecen la base de convivencia social y cuyo Muy fin bien. es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, corteza, igualdad, libertad y justicia. Perfecto. Ese es un concepto muy amplio que nosotros manejamos en el campo del derecho. A ese concepto, que es el más común y amplio, me gustan los términos que ha utilizado, le debemos de, si vale el término, acoplar. El derecho es una disciplina que está interrelacionada. Eso nunca se olviden. El derecho como tal no actúa de forma independiente en una rama determinada. Por ejemplo, cuando el derecho se aplica para la resolución de un problema de asistencia familiar, el Código de las Familias se apoya con la Constitución. El Código de las Familias tiene relación con el Código Civil. Miren ustedes, entonces existe una interrelación de las normas jurídicas a la hora de la interpretación. Porque si vamos a pensar que solamente es un conjunto de normas que existen de forma separada, el problema que vamos a tener es que cuando estemos fundamentando algo, nos vayamos a olvidar de la Constitución. Por eso se dice que la Constitución es la ley de leyes, porque a partir de eso, como un engramado interrelacionado, se relaciona con los demás derechos. Entonces, vale el concepto de su compañero para decir que el derecho es un conjunto de normas que regula la vida en una determinada sociedad para alcanzar el bien común y haya seguridad y justicia. Porque si no hubiera el derecho, imagínense, afuera podría prevalecer la ley del más fuerte. Y lo que más se podría notar sería la injusticia que se puede presentar en un campo o en determinada sociedad. Esto lo han visto en la introducción al derecho. Etimológicamente, el término derecho
proviene del latín, que significa directum, es algo que está recto, o es algo que está sujeto a una regla. Y nosotros tenemos que relacionar en ese sentido el término derecho, por lo que no creo que haya mucho que explicar en ese sentido. El derecho como fenómeno social, esto sí, no se olviden, y yo siempre les voy a recomendar, no todos los abogados terminan en un bufet litigando, la gran mayoría se irá a la administración pública, serán asesores de la Cámara de Diputados. El abogado trabaja en diferentes ámbitos, en municipios, gobernaciones. El principio del derecho es que el derecho es un fenómeno social. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho o en algún momento cuando ustedes como abogados tengan que proyectar una norma, porque no es nada extraño, le puede pasar a Zoe, a Mireia, a Sixto, en donde vaya a trabajar, tenga que proyectar una norma, ya sea de alcance municipal, gobernación o estado central, imagínense que son asesores de un ministerio, alguna reglamentación, qué sé yo, si vale el ejemplo. Lo que tienen que comprender de este término es que el derecho es un fenómeno social y que ese derecho tiene que llegar a satisfacer las necesidades sociales. En términos coloquiales, si ustedes me van a proyectar una norma, o muchos van a terminar la carrera con una tesis y van a hacer una proyección de una norma, lo que tienen que comprender es lo que me están proyectando tiene que responder a la realidad social. No puede ser algo extraño a nuestro contexto. ¿Me dejo entender? No puede ser extraño. ¿Y cuál es el fundamento de eso? Es que el derecho es un fenómeno social. El derecho nace dentro o ayuda a la sociedad para satisfacer necesidades, entra a regular, puede buscar la solución de un problema. Entonces, esa tiene que ser la interpretación cuando en algún momento ustedes vayan a proyectar una norma. ¿Me dejo entender? Una norma donde vayan a trabajar. Porque si no van a comprender que el derecho es un fenómeno social, acuérdense, será una norma que muchas veces, cuando no responde a la necesidad social o no es parte de lo que es un fenómeno social, las normas pueden ser rechazadas por la sociedad. Miren ustedes, pueden ser rechazadas por la sociedad. Para este ejemplo, yo algo me acuerdo de hace 2, 3 semanas, no sé, había una institución, no recuerdo, a ver si alguien se acuerda y me dice el nombre de la institución, en donde una de las representantes de esa institución dice, creo que del Día de la Mujer, si no me equivoco, planteaba que la infidelidad debería tener sanción. La infidelidad debería tener privación de libertad. Imagínense, yo les hago la pregunta, ¿qué tal la idea? ¿Está buena? Hablando que el derecho es un fenómeno social, ¿responde a la realidad? ¿Alguien quiere participar? O pediré que alguien participe. Jennifer López, ¿estás en sala? No, perdón, es otra lista. Wendy Lovera, ¿estás en sala, Wendy? Wendy no está. Yaneila Hualpa, ¿estás en sala? Tampoco está. Sí, licenciado. ¿Cómo estás, Yaneila? Quiero que me des tu punto de Bien. vista de lo que acabo de proponer. No sé si has visto o han visto, en donde creo que el Día de la Mujer, una institución que defiende los derechos de la mujer y muy bien que defienda, planteaba que la infidelidad tenga una sanción penal. ¿Escuchaste la noticia? Algo por ahí, licenciado. Pero, ¿qué Eh, opinas de eso? En mi ¿Es opinión, factible?
En parte sí, en parte no, licenciado, porque si una infidelidad se tuviera, claro, sería sanción por los derechos que tenemos que cada mujer, por, ¿cómo se puede decir? Se me ha complicado, licenciado. No te Eh, preocupes, Me ha complicado, tranquilízate. licenciado. Ya, a ver, mientras te tranquilizas. Estimado Marco Antonio, ¿me escuchas? Buenas tardes, licenciado. Sí, sí, le ¿Cómo escucho. estás? ¿Qué opinión te merece eso? Yo sé que has En lo, escuchado la perso- noticia. En en lo lo personal, personal, sí, mi persona ha sido, le he escuchado, le tengo muy en cuenta eso. Tiene, en mis palabras de mí, licenciado, tiene sus altas y sus bajas. En ¿cuál las, eso? en las bajas, mira, licenciado, si lo van a, si lo pueden aprobar esa ley, lo que querían hacer, muchas personas, así tanto como hombres y mujeres, no le van a tomar en cuenta. Así que ya hacemos una comparación con el robo, con Ya, el hurto, robo, igual tiene cárcel. Entonces pasa que no iban a cumplir la totalidad, el 100%, licenciado. Y como alguien también, diría, parte del dime, 50% de la gente, el ser humano, ya sea hombre o mujer, iba a tener como un miedo ya de cometer ese error como se debe, correcto, ¿no? En esa parte, en ya, parte mía, licenciado. muy bien. Y yo les voy a decir qué es lo que me ha parecido esa norma. Créanme, lo primero que me he preguntado, Doctor, eh, Félix, dime Félix, antes de doctor, que continúe, dime Félix, eh, doctor, discúlpeme, buenas tardes, ¿cómo doctor, estás? buenas tardes, compañeros y compañeras. Se va a disculpar referente a la pregunta, tal vez voy a dar mi punto, mi visión, ¿ya? Doctor, lamentablemente este grupo de mujeres que hace tal vez aproximadamente hace un mes han Correcto, mencionado que realmente debía estar penado por ley. Y lamentablemente, así personalmente, doctor, yo, así viendo, trabajando así en instituciones donde pertenezco, doctor, lamentablemente esa ley, o eso lo que quieren hacer ese grupo de mujeres, está totalmente mal y equivocado, doctor. Y le voy a decir, ya, doctor, discúlpeme, en términos sencillos, porque lamentablemente por ahí tenemos la ley 348. correcto, ¿Ya? Donde correctamente hay, especifica, ¿ya? ¿Cuál es la sanción para aquellos hombres o hombres machistas, tal vez se podría decir, de que realmente, eh, donde ellos ocasionan violaciones, lesiones graves, leves, violencia etcétera, etcétera, psicológica, violencia psicológica también, física, etcétera, etcétera, en el cual esta ley está correcta, está bien, pero lamentablemente con esta ley 348, doctor, se debería de investigar, no se investiga, porque a los autores directamente la FELCB y la ley 348 lo aprenden, doctor. y les Entonces, imputan. ese punto, sí, correcto, doctor. Entonces, ese punto se tendría que especificar, se tendría que de nuevo ya Habría que revertir interpretar, ¿no? esa ley, doctor. Muy Interpretar, bien, correcto, doctor. correcto, muy Eso bien. sería mi punto de vista y Muy, muchas muy gracias, doctor. valedero, te estoy tomando nota de tu participación. Ahora, ¿a qué quiero llegar con estos debates, esa participación de ustedes? ¿Notan ustedes qué importante como abogado es comprender que las normas que en algún día ustedes van a proyectar tienen que responder al alcance de la sociedad? Eso quiero que me entiendan. No me vayan a proponer cosas que no respondan al campo social, porque uno de los elementos o principios del derecho es que el derecho es un fenómeno social. ¿Me dejo entender? Tiene que responder a las necesidades y tiene que hacer un estudio del alcance de la norma. Yo les decía, cuando escuché esa noticia, lo primero que me preguntaba es si la institución tiene área legal. La señora no es abogada, no es abogada, pero imagínense qué función cumplimos los abogados, ¿no? De guiar, de orientar,
de decir, eso tal vez no se podría, porque uno de los principios del derecho es que es un fenómeno social. Y el alcance del fenómeno social es que tiene que satisfacer las necesidades sociales. La 348 es una ley muy interesante que sí se ha hecho a partir del fenómeno social, la gran cantidad de víctimas que eran mujeres en manos de sus parejas. Con seguridad, todavía tal vez nos falta interpretarla. No hay una correcta interpretación de la norma. No estamos agarrando qué es lo que el legislador quería en concreto con esa ley, cuáles son los alcances reales. ¿Me dejo entender? Entonces, cesando esta primera parte, no olviden eso. El derecho es un fenómeno social. Donde vayan, donde trabajen, antes de proponer algo, vean los alcances de la norma. Porque también hemos aprendido con esto de que el derecho es un fenómeno social, que no por tener muchas normas, una cantidad enorme de normas en un país, escúchenme muy bien, reduce los niveles de delincuencia. O sea, realmente es un fenómeno, ¿no? Uno a veces cree, mientras más normas, probablemente alcancemos la paz social. Pero nosotros tenemos entre el marco del derecho comparado, sin ir lejos a mirar a Estados Unidos, y uno comprende que no es así. A veces la gente anda gritando, entre comillas, pena de muerte. Yo sé que han escuchado en el momento de la rabia, en el momento del dolor, la indignación social. Decimos pena de muerte. Pero si nosotros como abogados vamos a ser más críticos y reflexivos, y si miramos donde los países, a los países donde se aplica la pena de muerte, mis estimados estudiantes, nos vamos a dar cuenta que no es la solución. Sigue habiendo índices elevados de delincuencia. Miren ustedes. Entonces, esta explicación quiero que comprendan, por eso el derecho es un fenómeno social. No había sido tan fácil, ¿no? No había sido tan fácil elaborar normas y pedir que se apliquen. Hay que responder a las necesidades sociales. Tenemos que ver el contexto. ¿Me dejo entender? Y eso va relacionado también con el campo de la educación. O sea, el derecho a veces pareciera ser una ciencia que trata de tapar todos los huecos, si vale el término, que tenemos como país desde el punto de vista de la educación. Ustedes han visto, ¿no? Ahora, no por eso vamos a llenar una cantidad de normas. Si hacemos eso como abogados, nos estaríamos olvidando que el derecho es un fenómeno social. Seríamos muy ingenuos al pensar, mientras más normas, creer que todo lo vamos a solucionar. No es así. Entonces, miren ustedes, si en algún momento en una tesis hacen un proyecto de ley, investiguen, analicen los alcances, vean a quiénes se va a aplicar y recién se tiene que proyectar. No porque yo lo diga, porque uno de los principios del derecho es que el derecho es un fenómeno social. Porque si no vamos a cumplir eso, mis estimados estudiantes, entre comillas, pudiéramos proponer como norma probablemente una aberración. Imagínense. Por eso yo les decía hace instantes, lo primero que me pregunté al escuchar esa propuesta es que si la institución tiene área legal, si ha consultado con el abogado del área legal para poder proponer, y si el abogado le ha explicado los alcances y la viabilidad de esa propuesta. Ese es un primer elemento. Doctor, un favorcito. Roger le habla. Dime, Roger. Doctor, sí, solamente para hacer constatar, en el curso nos estamos organizando para poder participar. Muchas veces mis compañeros quieren tal vez intervenir o dar una opinión y estamos, bueno, organizándonos de manera ordenada, levantando la manito. Entonces, solamente eso quería hacerle notar, doctor. Ahí anoto la Tal manita vez y le mis doy la palabra. compañeros. Sí, por Ya. favor, doctor, Muy tal vez bien, los gracias, no compañeros sabía por tienen el algo. dato. Te agradezco, te agradezco. Gracias, Estoy más doctor. atento a la pantalla. Entonces, el derecho es un fenómeno social. Yo sé que algún día Zoyer Marcos será penalista y no tendrán que proponer probablemente una pena más, como le diga, más sancionatoria.
En ese momento nos acordaremos que el derecho es un fenómeno social y que no podemos estar proponiendo cosas que escapan a la realidad. ¿Me dejo entender? Cesando este punto, yo les haría una pregunta, ¿no? ¿Por qué creen que en Bolivia no se trata todavía Doctor, la buenas ley tardes. del aborto? Aló, dime, ¿quién me está hablando? Tienes la palabra. Doctor, haciendo un análisis cuando mencionaba el tema de la infidelidad, es un tema a fondo donde hay que poner muchos puntos de debate. Asimismo, doctor, haciendo hincapié con frases bíblicas que indicaban que la infidelidad no es tan solo estar con una persona del sexo opuesto, también la infidelidad puede ver viendo, porque decía una frase, la vista o los ojos son las ventanas al pecado, o sea, con la vista puedes engañar. Claro. Asimismo, doctor, la ley 348, que recién se ha promulgado en 2014, creo, doctor, solo habla de violencia, tipos de violencia. La ley que le antecedía, doctor, la infidelidad o la bigamia, bueno, la infidelidad, siendo puntual, doctor, era una causal de divorcio nada más. Correcto. En el anterior Código de Familias. Era una Sí, causa de doctor. divorcio. Eso Gracias, sería mi José Luis. participación, doctor. Gracias. Hasta luego. Muy interesante, ¿no? En ese sentido, pero siempre el enfoque que hagan, háganlo desde el punto de vista social. Yo te diría, José Luis, imagínense que nosotros como curso logramos que se vaya esa norma a la Cámara de Diputados, a la de senadores, posteriormente la promulgación. En estos tiempos, para que me entiendan el fenómeno social, en estos tiempos no olvidemos que la infidelidad no solamente ya es del varón, es también de la mujer. Imagínense que la ley exista, se sancione al varón y se sancione a la mujer. Pensemos con una privación de libertad de 3 años, pensemos. ¿Y en qué quedarían los menores, los hijos de esa familia? Miren ustedes. O sea, el fondo no es tan simple. Y si también estuviera vigente, no sé si todos ingresarían a esa ley para ser sancionadas. Es que aquí quiero llegar. Es que lo que muchas veces, cuando no entendemos que el derecho es un fenómeno social, muchas veces creemos, como decía antes de terminar mi intervención hablando de este punto, creemos que mientras más normas, la sociedad va a ser mejor. Y créanme, como abogados pensar eso es un error, es un error. Podemos hacer colapsar el sistema judicial. Cantidad de normas, pero no hay resultados. Desde mi punto de vista muy personal, creo que el problema de la infidelidad no es legal. Es desde el punto de vista de la educación que uno tiene. Tiene que ver más, si ustedes analizan, con el sentido moral. ¿Me dejo entender? Con el sentido moral que cada persona tenemos en el ámbito donde nos hemos desarrollado. Lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué están haciendo los colegios para poder fortificar las condiciones morales que debemos tener las personas? Esa debe ser nuestra pregunta también, ¿no? Porque nosotros como abogados estamos entendiendo, futuros abogados, que el derecho no es en su cantidad, eso quiero que me entiendan, no es en su cantidad de normas, sino tiene que responder a una determinada realidad social. El otro término que tienen que comprender es el derecho vigente. Les voy a pedir por favor su micrófono para que si me colaboran. El derecho vigente. El derecho vigente, en términos coloquiales, es el derecho actual. Eso tienen que saber y tienen que tener mucho cuidado. La regla para comprender esto es que los que vamos a ser abogados, toda nuestra vida vamos a ser estudiantes. Alguien decía, ¿no? Hasta que yo termine la facultad, la mitad de las leyes que me han enseñado ya se han derogado. Es decir, han quedado ya sin efecto.
o han sido modificados. Entonces, el derecho vigente es el derecho actual, es el derecho que se aplica en un determinado territorio y un determinado tiempo para su cumplimiento obligatorio. Eso es derecho vigente. Entonces, me es importante para mí saber esto como estudiante de derecho, porque cuando yo voy a hacer mi primera demanda, plantear mi primera pretensión ante la autoridad jurisdiccional, mínimamente buscaré lo que es derecho vigente, ¿no? Mal pudieras revisar un conjunto de normas y pedir, imagínense, a un proceso civil, aplique, señor juez, el Código Civil Santa Cruz. Ese abogado que plantea eso no ha entendido que es derecho vigente. El derecho vigente es el derecho actual, es el derecho emanado por el Poder Legislativo, es que está en vigor. En términos coloquiales, el que se usa y se aplica a la fecha del presente. Y tengan mucho cuidado con eso. Alguna vez he visto demandas con códigos que ya no están vigentes. Imagínense. Entonces, el derecho es cambiante, no es estático. El derecho es cambiante, no es estático, por una simple y llana razón, porque la sociedad no es estática. La sociedad es cambiante. ¿Ustedes creen que de aquí a 10, 20 años no se llegue a aprobar una ley de aborto en Bolivia? Probablemente sí, porque la sociedad va a ir evolucionando. La sociedad nunca se estanca como sociedad, se va transformando día a día. Y en esa transformación, mal pensaríamos que el derecho ha quedado atrás. El derecho va concretamente de la mano de todo lo que concretamente corresponde a lo que es lo actual. Entonces, el derecho vigente es el derecho actual, el derecho en vigor, el que se aplica a la hora de pedir una pretensión. Para terminar esta parte, si yo voy a hacer una demanda de divorcio y no puedo pedir la pretensión con el anterior Código de las Familias, porque estoy aprendiendo que lo que se tiene que aplicar en el marco de las pretensiones y la tutela judicial de toda persona, los escritos que voy a preparar tienen que estar sujetos a un derecho vigente, un derecho en vigor que se utiliza, se aplica en un determinado territorio y una determinada sociedad. Para eso me sirve comprender qué es el derecho vigente. Ahora, el derecho objetivo es una cara de la moneda, para que me entiendan, y la otra contracara, o la otra cara, perdón, es el derecho subjetivo. Derecho objetivo y derecho subjetivo. Presumo que ustedes esto lo han estudiado en la introducción al derecho, cual si fueran médicos y con un bisturí han aperturado la interpretación de lo que es un derecho objetivo. ¿Estamos de acuerdo? La interpretación de lo que es un derecho objetivo. Para eso, le voy a preguntar a Jorge Luis Laruta. ¿Estás en sala, Jorge Luis? Jorge Luis no está. Le voy a preguntar a ver alguien que esté en sala. Sumaya, ¿estás en sala, por favor? ¿Me confirmas? No está en sala. Muy bien, estamos controlando asistencia. Ángela, ¿estás en sala? Sí, licenciado. Estoy en sala. ¿Qué es el derecho objetivo, Ángela? El derecho objetivo, así también como el derecho subjetivo, son distintos. Se vendría a ser las normas
que se aplican en una determinada sociedad, licenciado. Ya. Y son normas, Sí. ambas. Ya. Gracias, Ángela. No, Te califico. objetivo, el derecho objetivo, licenciado. El Ya, y el subjetivo subjetivo, vendría a ser el alcance. Vendría a ser el alcance que tiene en la sociedad. muy bien. Alcance y en sociedad. Gracias, Ángela. Te he calificado participación. Yo siempre les voy a decir, mis estimados Gracias, estudiantes, siempre, y yo siempre decía en mis aulas, pregunten en clases, y siempre tengo esa concepción, más ahora que ya he ido a tribunales, y no crean ustedes que en algún momento cuando egresé por primera vez de la facultad, las dudas que uno tiene y uno que se arrepiente, ¿y por qué no le preguntaba al docente? Entonces siempre es bueno entre nosotros aclarar y sin temor, no decir es esto, porque a fin de cuentas en esta materia lo que nos sirve es fortificar esos conceptos y al año ya no tendrán esa dificultad. El derecho objetivo, así en concreto y claro, para que me comprendan, también es llamado el derecho positivo. ¿Se comprende? Si en un examen de grado les pudieran preguntar, señorita o joven, dígame qué es el derecho objetivo, un conocimiento conceptual básico. También llamado derecho positivo. ¿Por qué se llama derecho positivo? Porque es el derecho escrito. Ese es el derecho objetivo. O sea, en esa interpretación diríamos que el derecho objetivo es el conjunto de normas que están escritas para la aplicación en una determinada sociedad. Ese conjunto de normas que se llama derecho objetivo, código penal, código civil, laboral, código niños, derecho objetivo, que nos va a imponer una conducta. Y eso es cierto, ustedes saben, un código ya te está diciendo qué debes hacer y qué no debes hacer. Entonces, el derecho objetivo, también es conocido como el derecho positivo, es el conjunto de normas que imponen una conducta. ¿Está claro? Eso es derecho objetivo. En términos coloquiales diríamos, el derecho objetivo es todo aquel derecho que está escrito. Ejemplo, el Código Civil, el Código de las Familias, la Constitución, el Código de Comercio, el Código Agrario. Todo es derecho objetivo, porque son conductas que nos impone la norma. El origen del derecho objetivo, hay autores que dicen, tienen dos orígenes para poder establecer esa imposición de la conducta. Puede nacer de un derecho natural que está sujeto a la propia condición humana, o también puede nacer de un derecho positivo, lo que les decía, lo que está escrito, impreso en la Carta Magna. Lo que no está prohibido está permitido, dice, un aforismo del derecho. O sea, yo puedo agarrar la Constitución, si aquí no está prohibido, está permitido. ¿Por qué? Porque para sancionarme previamente debe estar escrito. No me pueden sancionar con una norma que no está escrita. Tiene que ser derecho objetivo. Es el derecho escrito. ¿Alguna pregunta sobre el derecho objetivo? ¿Se ha comprendido? Os reitero una vez más. Porque si no me van a entender qué es derecho objetivo, vamos a tener problemas en interpretación más adelante. Dime, te escucho. Por favor, licenciado, una mala señal, no la llego a entender muy bien. Doctor, buenas tardes. Yo quisiera participar. Dime, Ruth, te aclaro, dime, por favor. Doctor, lo que tengo por entendido ahorita es, digamos, que el derecho... Objetivo. No, el subjetivo me quisiera ir. Ah, ¿Es ya, el que dime. hace cumplir las normas, doctor? Ya, ahorita te aclaro, Ruth. Voy a tomar en cuenta tu ejemplo. Giovanna. Doctor, sí, Sí. justamente en la idea de derecho subjetivo, o sea, yo lo veo, doctor, que, por ejemplo, el derecho a la salud, a la educación, o sea, todos tenemos ese derecho, ¿ya? Correcto. Pero se vuelve objetivo cuando existe una norma ya establecida, por ejemplo, el Código de las Familias, como lo Ya. dice, ¿no? La ley 603, la aplicabilidad, por ejemplo, de las pensiones. Y ahora, en eso del derecho natural,
Por un ejemplo, me corrige, no si por ahí me equivoco. No te Yo preocupes, lo veo, por aquí ejemplo, tenemos que equivocarnos sí, en el curso para poder aprender. No te preocupes, es normal. gracias, doctor. Por ejemplo, un derecho natural, el IRPACA, ¿no? Es una costumbre que no está Ya, escrita, ¿verdad? correcto. Entonces, se volvería derecho positivo si se escribe el derecho, pero en este caso solo es un derecho natural. Nadie Ya, está diciendo de que pedir la mano es una obligación o es un derecho, no es una norma es una jurídica imposición de o un conducta, ¿no ve? No eso, es, sí. ya. Gracias, doctor. Eso es lo que... Muy bien, gracias, Giovanna. Ruth, ¿algo más? Nada, ¿no? Viendo las manitos. Ya. Sí, doctor. Doctor, ¿me escucha? ¿Sí? Lo que yo decía es, digamos, que el derecho objetivo es la norma que es, o conjunto de normas, ¿verdad? Y el Derecho derecho, positivo. sí, y el subjetivo es el que tiene la facultad que tiene para exigir el cumplimiento de dichas normas. Ya, voy a tomar tu ejemplo, gracias. Eso es todo, doctor. Tal Muy vez he bien. entendido mal, pero creo que estoy ahí. No, está bien. Yo siempre les digo, siempre en el marco del respeto, aquí tenemos que equivocarnos. Afuera ya no. Aquí tenemos que equivocarnos. Afuera ya no. Porque afuera ya nos van a sancionar, nos van a ver mal, ¿no? Cuando vayamos a ejercer. A ver, el derecho objetivo. Doctor, ¿Aló? ¿Sí? ¿Y en ella? Eliana. Eliana, dime, por favor. Doctor, sí, respecto a la diferencia entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo, yo quiero puntualizar lo siguiente. Cuando Dime. hablamos del derecho objetivo, estamos hablando de ese conjunto de normas escritas que tienen Correcto, carácter de obligatoriedad, es decir, correcto. determinan la conducta que debe seguir un determinado individuo, ¿no? El Estado tiene la potestad de obligar al individuo a cumplir con esas normas en cuanto al derecho objetivo. Sin embargo, el derecho subjetivo se refiere a la facultad que tiene el individuo de ejercer los derechos que están establecidos en los escritos. Es decir, si se dice que yo tengo derecho a la libertad de expresión, soy yo el que tiene la facultad de decidir si ejerzo o no mi derecho a la libertad de expresión. En otro ejemplo, si yo firmo el contrato con alguien, y eso estaría escrito, si aplico el derecho subjetivo, yo tendría la facultad de exigir a la otra persona el cumplimiento de una obligación contraída en el contrato. Correcto. Mis ejemplos, doctor, gracias. Puntual. Entonces, el derecho objetivo es el conjunto de normas positivas. Con ese concepto nos quedaremos. Conjunto de normas positivas. Y cuando yo digo positivas, quiere decir que es el derecho escrito. ¿Está claro? Es el derecho escrito. ¿Por qué? Porque la regla dice, nadie puede ser sancionado sin una ley previa. Entonces, el derecho objetivo es un conjunto de normas positivas que nosotros como abogados vamos a comprender que positivo significa que está escrito y es de cumplimiento, escuchen esto, de cumplimiento obligatorio. Eso es derecho objetivo. En cambio, el derecho subjetivo, así como tengo la cualidad de persona y tengo personalidad, son los derechos que me asisten. Miren la diferencia, derecho positivo, derecho escrito, el derecho subjetivo son los derechos que me asisten, los derechos que me protegen, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la libertad, a la libre locomoción, son los derechos que me asisten. Camila tiene una gran cantidad de derechos por el simple hecho de ser persona. Ahora, ¿dónde radica principalmente la diferencia entre objetivo y subjetivo? El objetivo es un derecho de cumplimiento obligatorio. Nadie puede resistirse a la ley, estimado Roger, nadie, porque es derecho objetivo positivo. En cambio, el derecho subjetivo
que son derechos que me asisten como persona, el derecho a la educación, a la salud, como decía su compañera, son derechos que me asisten. Escuchen esto, es potestativo. Aprendan, me gustaría que siempre manejen términos jurídicos, acostúmbrense a términos jurídicos que les va a servir mucho a la hora de litigar. El derecho subjetivo es potestativo. ¿Y qué significa potestativo? Que es a decisión de cada uno si los usa, si vale el término, los activa para su tutela o no los activa. Esa es la diferencia. Y esa va a ser una pregunta de examen que les voy a hacer y me tienen que explicar cómo les estoy manifestando o profundizar. Reitero, el derecho objetivo es el derecho escrito positivo, que tiene cumplimiento obligatorio, el derecho objetivo. En cambio, el derecho subjetivo, que son derechos que le asisten, en términos coloquiales, que le protegen a la persona, es potestativo. Potestativo porque uno decide, pues. Uno decide si los va a usar, los va a activar o no los va a activar. ¿Me dejo entender? Esa diferencia tienen que marcar entre objetivo y subjetivo. ¿Comprendido? Una lleva a la otra, es verdad, porque si no hubiera derecho objetivo positivo, tampoco hubiera derechos subjetivos, ¿no? Porque estamos diciendo que el derecho subjetivo son los derechos que me asisten, los derechos que me protegen, y yo en algún momento puedo pedir la tutela de esos derechos. Puedo pedir a la autoridad llamada por ley, señor juez, tutele mi derecho a la libertad. Imagínense que nos han detenido injustamente. Pero si tú no vas a reclamar, no estás activando tus derechos subjetivos. ¿Me dejo entender? Uno, objetivo es obligatorio, puede emitir una sanción, y el derecho subjetivo es potestativo. ¿Qué quiere decir? Cada uno de ustedes verá en el modo, tiempo y lugar que van a solicitar la tutela. El ejemplo más clásico. La madre que solo cría a su hijo, tienes un derecho objetivo a favor del menor. En este caso, el pago mensual de la asistencia familiar. Eso es derecho positivo, derecho objetivo. Del otro lado, el que pida o no pida que se cumpla eso, tiene relación con el derecho subjetivo. ¿Está claro? ¿Ahora sí me han comprendido? ¿Me confirman? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Entendió, doctor? Sí, doctor. Ahora, eso es bien importante saber, porque cuando, si me han comprendido, se van a dar cuenta, ¿quién puede demandar? A ver, en el caso que les planteaba, una pareja se separa y el papá, perdón, pelean la pareja y el papá quiere demandar divorcio. ¿Puede? ¿Acaso es su derecho subjetivo del padre que no será propio de los esposos? Entonces, para entender eso me sirve diferenciar qué es derecho objetivo y qué es derecho subjetivo. La mayoría de las personas, ustedes como abogados, van a luchar para que se cumplan, uno, la ley y se apliquen y se tutelen los derechos subjetivos de las personas. Miren ustedes, porque muchas veces los menores de edad, como no tienen capacidad de obrar, no pueden acudir a la autoridad llamada por ley para solicitar la tutela de su derecho subjetivo. ¿Me dejo entender? Entonces, es potestativo. Todos tenemos derecho en este momento a la libre transitabilidad. Pero, ¿qué pasa si a la noche nos detienen? Y si nos reclamamos, no pasa nada, ¿no? No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no estás activando tu derecho subjetivo. Que se cumpla lo que el derecho objetivo en concreto dice. Vamos ya terminando para no perder el hilo. En conclusión, en el marco de todos esos conceptos que apenas estamos empezando, estimados estudiantes, lo que tengo que tener claro es dos cosas principalmente. La ciencia del derecho civil en concreto, como derecho, ciencia del derecho, el derecho civil, me trae un conjunto de conceptos
que son muy importantes, aplicables al campo del derecho. Reitero, si en algún momento de la práctica tuvieran algún problema conceptual, algún problema de interpretación sobre algún término en el campo del derecho, revisen el Código Civil. Con seguridad les va a explicar conceptualmente a qué se refiere y ustedes podrán interpretar a partir de esa norma. Y termino esta clase voy a terminar haciéndoles notar que lo que vamos a estudiar en esta materia, el derecho civil pertenece a la rama del derecho privado. Los que van a ser civilistas van a llevar asuntos privados. ¿Cuáles son los asuntos privados? El más típico, la compra y venta. ¿Por qué el derecho civil pertenece a la rama del derecho privado? Porque en el derecho civil prevalece la protección de los intereses particulares. Miren ustedes, cuando ustedes compran y venden, cuando ustedes hacen un préstamo de dinero, cuando ustedes buscan algún hecho o algún acto sobre la situación del derecho de propiedad, hay una obligación, suscribimos un contrato entre particulares, entonces nosotros estamos en la rama del derecho privado, porque en el derecho civil prevalecen los intereses privados, la protección de los intereses privados. Y aquí yo les haría una pregunta, ¿no? Si el contrato de alquiler es parte del derecho civil, escuchen bien esto, es parte del derecho civil, es una actividad entre privados. ¿Por qué el Estado, posterior a la pandemia, ha sacado una norma para la reducción de alquileres? ¿Alguna vez se han preguntado eso? Si el contrato de alquiler es derecho privado, civil puro, entre el propietario o el dueño de casa y el inquilino, ¿por qué el Estado ha querido normar, entrometerse, si vale el término, en esa voluntad particular en la que rige el derecho civil? ¿Alguien ha analizado eso o nunca se han dado cuenta que lo que ha hecho el Estado es algo grave, ¿no? Ha introducido, si vale el término, sus manos al derecho privado. Es decir, al dueño de casa le ha condicionado cuánto debe cobrar y cuánto no debe cobrar. O cuánto debe condonar a razón de una promesa de reducción en impuestos, no recuerdo muy bien, pero había una intromisión del Estado a razón en el marco del derecho civil. Doctor, bueno, manera de participar, bueno, no sé si estoy en lo correcto. Bueno, pienso que el Estado ha intervenido en esta situación porque, bueno, uno de los objetivos del Estado es velar, ¿no?, por el desarrollo económico también del país, por el vivir bien, ¿no? Creo que ese es este término del el vivir bien, creo que es uno de los objetivos que tiene el Estado. Entonces, esta parte de los alquileres, creo que ha sido como alguna vez habíamos mencionado, el bien común. Tal vez esto beneficia a la mayoría de la población, entonces el bien común siempre va a primar. Es la idea, bueno, que se me viene en este momento a la cabeza, doctor. Bueno, para fines de participación también. Gracias, doctor. Doctor. Tienes la palabra. ¿Quién está levantando la mano? Alain, Giovanna. Yo, doctor Maruja. Maruja, ¿cómo estás? Primero, Doctor, Maruja, por favor, dime. Gracias, doctor. Doctor, antes que nada, saludarlo y pues nuevamente tenerlo junto con nosotros. Muy felices. Respecto al punto, pienso que es por el tema de que el Estado tiene que velar los intereses de la sociedad. Entonces, por ese lado se vuelve un derecho público, porque vela los intereses de lo que es la persona, en este caso, los bolivianos, ¿no? Eso sería mi comentario, doctor. Muy bien. Alain. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, doctor? Un placer volverlo a tener acá, querido doctor. Gracias. Bueno, acotando a todo lo que mis compañeros ya han manifestado,
Obviamente el gobierno también tiene su asesoría jurídica, obviamente ellos también analizan, hacen un análisis antes de decretar o disponer. Considero que la mayoría de todos los propietarios de bienes inmuebles que alquilan o no dan en anticrético cometen muchas anomalías. Son pocos los que realizan contratos. La mayoría no lo hace, porque también sabemos que ellos evaden impuestos, evaden mucho tipo de normativas que también ellos deben regularizar, pero no lo hacen. Es por eso que saben dónde también como gobierno van a atacar. Saben también cómo van a imponer alguna norma, mi distinguido doctor. Muy bien. Giovanna. Sí, doctor. Como uno de los fines del Estado es velar el interés de la sociedad, entonces, todo contrato, doctor, yo creo que se modifica y al modificarse también o puede rescindir, ¿no? El contrato. Entonces, yo pienso de que sí existe esa posibilidad de que el contrato al modificar pueda. Sí, es justamente eso. Gracias, doctor. Muy bien. Miren ustedes, me han dado las respuestas. He sido invitado a un debate sobre este tema. Y miren, es que hay un problema para que seamos un críticos y reflexivos. Primero, antes de la pandemia, cuando un dueño de casa ha hecho un contrato de alquiler, ya sea de tienda o de una vivienda, lo ha hecho sujeto al Código Civil. O sea, en ningún momento ha cometido un acto contrario a la ley, porque el Código Civil establece la formación de los contratos, en este caso del contrato de alquiler. Es legal, es legal. Y en esta teoría que les voy manifestando, y es muy importante que separen derecho privado, derecho público, todos los doctrinarios estudiosos del derecho han manifestado que por excelencia, el derecho civil es derecho privado, en donde las partes en el marco de la ley, pueden crear, modificar o extinguir una obligación. Eso es lo que han hecho antes de la pandemia. Y si antes de la pandemia que había contratos no ha ido en contra de la ley, yo me pregunto y les pregunto, ¿cuál es el argumento para condicionar ese contrato? Y algo más que nos estamos olvidando. Ustedes revisen siempre el 519 del Código Civil. El Código Civil en el artículo 519 dice que el contrato es ley entre partes. Y cuando se suscribió en un primer momento, solo había dos partes, el inquilino y el propietario. Pero por la coyuntura de la pandemia, no sé desde qué punto de vista han interpretado el 519, porque el Estado no era parte del contrato, no es parte del contrato, y el 519 dice el contrato es ley entre partes y solo las partes pueden modificar el contrato. Miren ustedes. ¿A qué quiero llegar? Lo que siempre debemos agarrar en materia civil, los que van a dedicarse, hagan un contrato, actividades que realicen, es derecho privado. Por eso el Estado le da la libertad a Ángela celebrar un contrato con Jocelyn. El Estado no puede decirle a Ángela, te sugiero que la casa que tienes la debes vender en 30,000. No puede hacer eso el Estado. ¿Por qué? Porque el negocio jurídico es entre partes. Además, el derecho civil es derecho privado. Pero algo más, y me parece también interesante, ¿no? Y miren ustedes cómo el derecho está sujeto a la interpretación y a la argumentación. Zoe decía algo bien interesante. Uno de los fines de la Constitución del 2009 es el vivir bien. A veces dice en la Constitución, artículo 8, es el vivir bien. Entonces, lo que Zoe nos está diciendo, si bien el derecho civil es privado, pero que pareciera ser que en esta situación de condicionar la rebaja de alquiler o alguna situación en caso de un contrato, lo que el Estado ha hecho es hacer una interpretación constitucional. ¿Me dejo entender? Una interpretación constitucional.
Y aquí estamos entrando ya a otro nivel, lo que yo siempre les había recomendado. No se queden cuando hay un conflicto de grandes alcances. Ustedes como abogados no tienen que quedarse en el código. Sería el peor error que cometerían cesarse en el código. Tienen que abrir su visión al ámbito constitucional. Ustedes van a llevar este año de derecho constitucional y ustedes van a ver que hay normativa que pide a los legisladores que si bien va a tomar en cuenta la norma en concreto, en este caso en el Código Civil y el Procesal Civil, pero la interpretación debe ser constitucional. Entonces, en el fondo, pareciera ser que pasó eso, que hicieron una interpretación constitucional. Pero yo, como civilista, sigo manifestando en mi postura, no se puede vulnerar el 519, porque no hemos ido en ningún momento en contra de la ley. Nosotros, al suscribir el contrato, si vale el término, nos hemos sujetado a la norma y no hemos cometido ningún hecho ilícito, ¿no? Pero para que vean que el derecho es cambiante y hoy en día, créanme y háganme caso, los abogados de estos tiempos ya no tienen que ser abogados que lean el código, tengan una repetición de memoria. Antes se impresionaba que el abogado se sabía los 640 artículos de una norma. Abría el 15 y ya sabía. No, en estos tiempos importa mucho interpretación y argumentación jurídica. Y más aún desde el punto de vista constitucional. ¿Estamos de acuerdo? Y cierro esta participación diciendo, a pesar que ha habido eso, alguna situación, no nos olvidemos que el derecho privado pertenece a la rama de, perdón, el derecho civil pertenece a la rama del derecho privado. Dime, Eliana. Doctor, sí, justamente si nos vamos a basar en la interpretación de la Constitución Política del Estado y la argumentación que hacía Roger, podría también considerarse que en la Constitución Política del Estado, justamente en el artículo 56, se determina que todos tienen derecho a la propiedad privada. Entonces, si vamos a interpretar la Constitución, que tiene exacta relación con el Código Civil, con el texto. Entonces, si se trata de respetar la propiedad privada y un contrato se realiza entre privados, entonces el Estado no tendría que tener tuición en ese aspecto. Correcto, Es más, se ha anunciado, ¿no es cierto?, un proceso contra Víctor Borda, que ha sido el que ha proyectado este proyecto, porque él estaría modificando la Constitución y el Código Civil sin haber realizado los pasos que corresponden, doctor. Qué importante tener una especialidad, ¿no? Es que ahí volvemos a lo mismo. Imagínense que ustedes eran abogados del diputado Borda. Uno ya está preocupado, ¿no? Ahora, voy a tomar tu punto, bien que me has hecho recuerdo. Algo les voy a explicar. Si la Constitución tiene como uno de los fines el vivir bien, que vale muy bien, vale mucho, Roger, esa interpretación. No nos olvidemos, como dice Eliana, el artículo 56 de la Constitución también dice el derecho a la propiedad privada. También es un derecho, ¿no? Qué complicado, ¿no? Ahora entienden qué complicado debe ser juez, ¿no? O sea, uno tiene que ver una situación y también la otra. Pero aquí les voy a adelantar algo que lo van a ver en derecho constitucional. Cuando hay el choque de dos derechos, como en este caso Eliana bien está haciendo ya el choque de dos derechos que están reconocidos por la Constitución, aquí quiero llegar, hay que aplicar la interpretación de los principios. Les he mandado una lectura, por tiempo creo que no vamos a alcanzar, pero vamos a ver cómo nos organizamos. Miren ustedes, abajo está quedando, cuando hay ese tipo de choque de derechos en el ámbito constitucional, hay algunos autores, Eliana, Zoe, Ángela y todos, que han clasificado desde ese punto de vista derechos constitucionales de primera orden y de segunda orden y de tercera orden. O también otros le llaman de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. ¿Me dejo entender? Lo raro en esto es que el derecho a que tengas que cobrar un precio o una remuneración por un alquiler frente al derecho de la propiedad, ambos están en el mismo orden, porque son derechos patrimoniales. Entonces,
Cuando hay ese conflicto, ¿cuál pesa más? Porque eso siempre pasa en el derecho. Lo que hay que aplicar son principios. Los principios del derecho, estimados estudiantes, muchas veces no están en la norma, no están. Por eso tienen que leer mucho, estudiar. ¿Cuál es la interpretación de los principios? Los principios no son artículos, no son normas, son fuentes de interpretación, son fuentes que le permite al legislador analizar y valorar. ¿Me dejo entender? Son fuentes. Ahora, si nosotros vamos a buscar un principio, me llamaba la atención que no sé si es hoy o alguien decía, el bien común frente al bien individual. O sea, lo que le conviene a la mayoría frente a lo que le conviene a la minoría. Ese es un principio del derecho. Entonces, si ese es un principio del derecho, probablemente se hayan amparado en ese principio para poder emitir esa norma. Pero la pregunta es, ¿se ha hecho una medición? ¿Cuánto es la mayoría y cuánto es la minoría? Porque un estudio ha demostrado una gran parte de la población boliviana vive tal vez en contratos de alquiler. Entonces, son situaciones que puede pasar en el derecho y concluyo con esto, no se cierren simplemente a la lectura de los artículos en un código. Empiecen a buscar principios que yo también les mandaré y esa va a ser nuestra primera tarea, nuestro primer trabajo, la interpretación de principios del derecho. Y les comento que hay muchos. Bien común frente al bien individual, un principio que se maneja en el derecho civil. En el derecho penal, la presunción de inocencia es un principio. ¿Me dejo entender? También el otro principio que podemos decir en materia familiar, quien paga mal, paga doble. Cuando hay una hora de cobrar un pago de asistencia familiar. Entonces, los principios no son elementos positivos, muchas veces no puede estar escrito en la norma, pero son conceptos teóricos que al legislador le ayuda a resolver un problema cuando hay choque de derechos o cuando hay un conflicto en la tutela de un derecho. Miren ustedes, entonces, eso lo van a ver en constitucional. Primeramente se interpreta la norma. No nos convence o hay falencias. Nos vamos, si hay otra norma, a la otra norma. Y si no hay, nos vamos concretamente a la interpretación constitucional. Si no basta, nos vamos a la ponderación de los derechos. Y si no basta la ponderación de los derechos, apliquemos principios del derecho. Entonces, miren ustedes qué complicado debe ser juez, ¿no? Complicadísimo. Porque si tú como juez solo te basas en la norma, con seguridad en un recurso de apelación de salas, anularán tu sentencia porque verificarán que no has hecho la correcta interpretación de la norma para poder resolver el caso en concreto. ¿Comprendido? Con esto lo que les quiero decir es tres cosas. El derecho civil en esta materia me va a proveer de conceptos generales del derecho, porque el derecho es una ciencia. El derecho civil pertenece a la rama del derecho privado, porque tutela los intereses de privados, y el derecho civil me ayuda a comprender que ante la ausencia o conflicto de alguna forma de interpretación de la norma, Ángela, las reglas es aplicar principios del derecho para hacer bien nuestro trabajo. Ahora, al inicio de la carrera de la profesión de ustedes, uno no va a ser directamente juez, ¿no? Pero si tú al juez, aparte de mencionar la norma, te apoyas en un principio del derecho para hacerle comprender tu pretensión, tu petición en concreto, díganme ustedes, tendrán la sentencia probada. Ese es el fin de la materia y las actividades que vamos a hacer. No solo tenemos que cerrarnos en los artículos, hay que interpretar, argumentar, y ausencia o conflicto de normas, como en este caso hemos planteado hoy, la Constitución, el derecho de también es constitucional,
Apliquemos principios. Busquemos un principio y en razón de eso veremos quién tiene la razón. Porque también es cierto, ningún juez se puede negar a fallar. Eso sería un incumplimiento de deberes. No puede haber un juez que diga, "No, es que no voy a poder resolver porque el conflicto está grave. Es que pareciera ser que los dos tienen razón". O sea, no puede haber eso. O bien uno gana o bien uno pierde. Y miren ustedes que el derecho al juez le da también como un instrumento para poder resolver la aplicación de principios. Y son principios del derecho. Por la cuestión de tiempo, y hay mucho que hablar en esta materia, yo creo que no vamos a exponer hoy día, lo vamos a prolongar para la siguiente clase, donde van a entrar directamente, vamos a entrar al debate con lo que hemos hablado y unos principios más que vamos a desarrollar. ¿Alguna duda antes de cesar la clase? Doctor. Dígame, dime, Eliana. Sí, doctor, justamente respecto al debate, yo quisiera un poquito que nos oriente sobre la realización del mismo. Es decir, ¿cómo se tendría que empezar? ¿Se tiene que lanzar una pregunta? ¿Usted nos va a lanzar una Muy bien. pregunta? ¿Cómo, doctor? En Gracias. el debate, gracias, Eliana, en el debate mi persona es el moderador. Y van a ver la siguiente clase por cuestión de tiempo. Por ejemplo, vamos a hablar de la siguiente clase del derecho natural, les voy a interrogar a los grupos. Ellos me tienen que fundamentar y motivar por qué el derecho natural es parte de los derechos humanos. Porque si ustedes han leído la lectura que les he enviado, en una parte dice, el derecho natural no necesita ser un derecho positivo. ¿Me dejo entender? No necesita estar escrito o ser parte del derecho objetivo. El derecho natural son derechos que son inherentes a la persona. O sea, está diciendo el autor o el texto, por el simple hecho de ser persona, aunque no haya norma escrita, ya tenemos derecho a la vida. Porque la vida es un derecho natural. Mal pudiéramos decir que la vida no se reconoce como derecho hasta antes que sea positivizado, o sea, parte del derecho objetivo para ser reconocido. ¿Me dejo entender? Entonces yo les preguntaré, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que haber derechos que aunque no estén positivizados, que no sea objetivo, ya son reconocidos? ¿Me comprenden? A ese debate vamos a entrar. Y el grupo 1 y el grupo 2 tienen que sostener su postura, tiene que fundamentar, tiene que decirme por esto y por esto. Algo les adelanto a los que van a participar, revisen qué son los derechos humanos. Y se van a dar cuenta que los derechos humanos tienen mucha relación con el derecho natural. En esta época estamos en una tendencia de lo que es los derechos humanos. Los derechos humanos están metidos en todo, pero nadie se ha dado cuenta que los derechos humanos, en ese concepto que son derechos inherentes a la persona, que significa que por ser persona ya tienen ciertos derechos reconocidos, que no es necesario que esté positivizado, derecho natural. Entonces, Eliana, a ese tipo de debate vamos a ingresar. El grupo que saque 20 sobre 20 será el que mantenga la mejor postura, ¿no? Porque a fin de cuentas, a mí me interesa que me ganen, ¿no? Esa es la idea de ser docente, ¿no? Que ustedes sean mejores que el docente. O tengan la línea para poder concretamente saber fundamentar y argumentar lo que corresponde. Entonces, esto es lo que explico. Lo vamos a hacer con todos los temas. Acabando esto viene atributos de la personalidad. Y vamos a debatir, ¿por qué somos atributos de la personalidad del nombre? ¿Qué es el nombre de pila? ¿Han escuchado ese término? Díganme, lo correcto debía haber sido decir en las universidades, en todo lado, donde dicen, llene sus datos, coloque el nombre de pila. Y vamos a ver dónde se ha perdido ese término que se maneja mucho en el derecho, el nombre de pila. Y yo en esa clase al grupo que le toque, le pediré que me fundamente, ¿por qué se denomina nombre de pila? ¿De dónde nace? ¿Cuál es la importancia para el derecho?
Entonces, en esa línea va a ser nuestra participación en cuanto al debate sencillo que vamos a iniciar la siguiente clase en cuestión de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, doctor. Bien. ¿Alguien más tal vez antes de cesar? Porque podemos seguir, pero también hay que saber respetar, están cansados, han de pasar más materias y es bueno siempre tomar un descanso. Bien, no hay preguntas. Doctor, tenemos derecho a equivocarnos y usted nos corrige, ¿no? Claro. Yo siempre les digo a mis estudiantes, aquí tenemos que equivocarnos, pero ya no afuera. ¿Me dejo entender? Aquí podemos repetir 1, 2, 3, 4 veces, pero hasta entender. Porque afuera hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer. Y yo estoy muy seguro que ustedes a la larga son muy buenos abogados, lean mucho, les voy a enviar algo más de... les voy a mandar un libro base, es de un autor mexicano. Yo soy muy seguidor del doctor Carbonell, civilista en México, y tiene muy buenos elementos conceptuales, y les voy a compartir, me he olvidado de eso, le enviaré a Zoe o al grupo, y lo vayan, imprímanlo. Es un PDF, un libro de derecho civil, y léanlo, por favor, léanlo. Y se van a dar cuenta que todo lo que estoy hablando tiene mucha relación y al final van a tener un dominio asombroso de lo que es el derecho civil. ¿Ya? Les voy a enviar el libro. Léanlo, por favor, para que no tengan complicaciones de estar buscando bibliografía. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo estás, Mireia? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Dime. Como estaba, tenía la duda y se me ha ocurrido un ratito entrar al internet y no sé si es lo que dice sobre el nombre de pila. En lo que dice, digamos, en el Google dice, es el que coloca una persona menor de edad, o sea, en las oficinas del registro civil. ¿Eso es exacto, licenciado, doctor? El nombre, todos tenemos un nombre de pila. El término nace en Roma, el nombre de pila. El nombre de pila es el nombre que se nos ha colocado a la hora de haber nacido. Ese es el nombre de pila. Y vamos a ver en ese tema el nombre de pila hoy en día que lo conocemos como datos personales, pero siendo un abogado civilista puro, como en algún momento he visto algunos colegas bien civilistas puros, así manejan esos términos, se refiere al nombre que nosotros tenemos, el nombre de pila. Y el nombre de pila, vamos a ver en el tema que nos corresponda, nos sirve para individualizar a las personas. ¿A razón de qué? Es que las personas pueden ejercer diferentes derechos subjetivos en una determinada sociedad. Por ejemplo, es necesario que en la compra y venta esté identificado tanto el comprador como el vendedor. Y para eso tenemos que entender cuál es el nombre. Un estudiante, les comento como anécdota, una clase, alguna vez me pregunta, el seudónimo, separándonos del nombre de pila, el seudónimo, ¿tiene un valor legal? Miren, qué interesante, ¿no? La pregunta. ¿Qué es un seudónimo? Por ejemplo, a Gabriel García Márquez, que es un escritor, el seudónimo que maneja es el Gabo. Y la pregunta es interesante porque, ¿qué pasaría si hacemos un contrato con el seudónimo de una persona? ¿Tiene valor legal? Todo eso lo vamos, no me quiero adelantar, pero todo eso lo vamos a ver en el tema atributos de la personalidad. Y este año, ¿saben? He pensado, como es en el segundo año, terminando esos temas donde hay conflictos, les voy a dar en algunas clases algo de procedimiento y requisitos para poder solucionar ese tipo de problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tengo 2 certificados de nacimiento que tiene que ver con los atributos de la personalidad? ¿Qué pasa que cuando en mi nombre se escribe, digamos, Freddy con doble D, Y, solo me lo han hecho con una D y encima con I latina? Hay una afectación a mi nombre de pila. ¿Y qué pasa y cómo debo solucionar? ¿Estamos de acuerdo? Les voy a dar algunos requisitos. No se desesperen, pero eso lo van a llevar en 4º año procesal civil. Ahí les van a enseñar con detalle cuál es el procedimiento.
Pero a cuarto año no se puede arriesgar a llegar sin conocimientos básicos como estamos aprendiendo ahora en el campo del derecho. Pero para que la clase sea más dinámica, en alguna clase les voy a dar esas luces, cómo se soluciona, qué pasa con esto, qué pasa con aquello, para que también puedan comprendiendo, ¿no? Porque también es cierto, el derecho se aprende haciendo. La teoría es una parte, pero más se aprende así. ¿Estamos comprendiendo? ¿Ya? Bien, ¿hay algo más antes de cesar, estimados estudiantes? Zoe, ¿algún comunicado antes de cesar? No, ninguno, Doc. Más bien agradecerle, doctor, por la clase. Y bueno, es como siempre ha estado fantástica e impecable Gracias, Zoe. la primera clase del día de hoy. Solamente recordarle, doctor, que vamos a tener uso de la plataforma Classroom y rogarle que lo pueda subir ya los contenidos mínimos de la materia y el libro de consulta que estaba mencionando, Ya, sería mucho qué bien. mejor al Sí, Classroom, por Classroom lo voy a favor, subir. doctor. Gracias ¿Sí? por el dato, gracias por el Y dato. Lo bueno, y subo a Classroom. como habrá visto, ya estamos contando con la plataforma Zoom con licencia, entonces ha Te debido ver agradezco. que la clase ya va a ser corrida, doctor, solamente Correcto, para... está perfecto. Les comenté en otros cursos, se corta y se cae toda la atención. Ya, listo, gracias. Tengan muy buenas noches, estén atentos a los comunicados y toda actividad la vamos a llevar por Classroom y les voy a enviar también el material que corresponde por ese medio. En este caso, la única duda es, Zoe, no sé si me colaborarías con los correos electrónicos de todos o quieren que les envíe el código de acceso. Sí, Doc, en la página del curso, bueno, me he tomado la molestia también de poder hacer la verificación de que solamente los estudiantes inscritos estén en nuestro grupo del WhatsApp. Entonces, no habría ningún problema con compartir en nuestro grupo de la materia, doctor. Tal vez El puede código. enviarnos, sí, el código o el link. También se puede mandar, creo que el link de invitación directa para incorporarse. Correcto. Cualquiera de las dos opciones sería más factible para también no tengo mucho trabajo en añadir correo por correo. Exacto. Ya, te agradezco con esa seguridad de que solo es el curso el que está participando. Siempre es bueno, ¿no? Para que no estén extraños en nuestra materia, tomar ese aspecto. Yo hasta más tardar, hasta mañana les subo el libro que les he hablado y léanlo, imprímanlo, vale la pena, es muy didáctico, tiene conceptos bien claros para que lo puedan leer este fin de semana que es largo por el feriado del Viernes Santo, si no me equivoco, empieza el viernes y lo puedan aprovechar. Una vez más, agradecerles por la asistencia a mi clase. Estoy muy agradecido y espero que les haya agradado la clase de hoy. Tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor, que le vaya bien.